este viernes, hoy a 28, viernes 28, último programa que vamos a hacer en el año. Buenos días, Brito, ¿cómo están las cosas? Buenos días, el país, a todos los dominicanos en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Buenos días a todos. Y mira que este programa llega lejos, porque así es, ¿no? Ya nosotros con hasta por el internet llegamos estas lejos. redes y Lindsay tiene un amigo en Alemania incluso. que la sigue y que sigue el programa, sí. así es. La verdad Mira, que ya las redes sociales es un elemento de réplica que no tiene frontera, porque todavía en la plataforma en vivo no pudiera estar en un espacio de cualquiera de comunicación, pero ya uno lo sube a YouTube, los mismos contactos de WhatsApp, que se sube a Instagram, que tú tuiteas con una imagen. De alguna manera y llega mucho. Hay un espacio que permite comunicar de manera horizontal a todo el mundo, esa es la verdad. Mira, Brito, hoy estamos haciendo ya el último programa del año. Hace poco, recuerdo, cuando el año pasado hacíamos el último programa del 2017. Y parecería hasta corto el tiempo, pero en realidad fueron 365 días que pasamos. Estamos terminando un año que para muchos fue difícil, para muchos fue malo, para otros fue pésimo. Otros vivieron las 7 vacas gordas en este año. El país tiene muchas buenas noticias, como tienes noticias buenas, tienes noticias malas. En este año alcanzamos ser miembro del Consejo de Seguridad no permanente de la ONU. También en este año el país firmó un tratado con China, relaciones diplomáticas. Pero también hubo cosas malas como la de Polipla y otras cosas. Pero en sentido general yo pienso, hoy el Banco Central, la principal noticia de los diarios de hoy es que el Banco Central dice que el país va a terminar con un crecimiento económico por encima del 7%. Yo pienso que en sentido general, la República Dominicana tuvo un buen año, partiendo incluso otra noticia importante que traen los diarios es que solo en divisa el país generó más de 30,000 millones de pesos. Pienso que en sentido general el presidente Danilo Medina ha sido un buen presidente, ha mantenido la majestad del Estado, ha tenido una política exterior definida, ha sostenido ese crecimiento económico, aunque ahora ya llegó al 7%, que la economía tradicionalmente venía creciendo un 7%, había descendido en ese crecimiento y ya parece que en este año hemos logrado volver a un crecimiento del 7%. En sentido general yo pienso que ha sido un buen año para el país. Sin embargo, yo pienso que hay muchas cosas que todavía el país tiene que superar, como es este problema de la delincuencia y la criminalidad y esas cosas. El debate en este año fue fundamentalmente sobre, cuando usted ve que en un país el debate es político, no económico, no social, un debate político en el sentido de que si Danilo va o no va, que si las primarias tienen que ser abiertas o cerradas. Y pienso que en sentido general el país incluso, aunque no estemos de acuerdo con una u otra cosa, pero el país terminó bien, se aprobó la ley de partidos políticos. Yo pienso que el país no va a tener una regresión volviendo a otra reforma constitucional. Brito cree que sí, pero en sentido general hay muchas cosas que podemos ver, muchas cosas positivas que se pueden ver en este año. Pero pienso que en este 2019 el país tiene retos, como es volver a
a enfrentar ese problema de la criminalidad y la delincuencia. Y otro Bueno. problema que para mí, para cederle la palabra a Brito, que para mí es fundamental que el gobierno le ponga atención, que parece ser que parecería como que no importa, y es el grave problema del tránsito en esta ciudad. No hay forma de que usted antenoche un amigo iba y un taxista de eso se metió en rojo, cortó en golpe, dobló a la izquierda y le chocó su jipeta en una esquina. Y esas cosas parece como que a nadie le importan. Y el tránsito, yo vivo en una avenida y no hay forma de que por esa avenida pasen 3, 4 vehículos en la noche sin mofle. O esos motores grandes que ahora corren sin mofle, crucen por allá todos. Y la policía está ahí parada. Y la policía le pasan esos vehículos sin mofle, le pasan esos motores sin mofle y eso no le importa a nadie. O sea, esas son de las cosas que yo pienso que este país debe empezar a superar. Que haya orden. Aquí, si hay un bar que tiene una música medio alta, van y cierran el bar, se le llevan todo y viene el coronel y se coge la silla para él y le manda al general las mesas y se reparten entre ellos. La bocina pero, también se la cargan. Pero entonces los vehículos que andan sin mofle y que andan a toda velocidad, ahí en la Churchill con Sarasota hay una gente que van casi todos los días a hacer vueltas, yo no sé lujeándole a quién, hacer unas vueltas en unos vehículos sin mofle. Y eso es a la 1, a las 2 de la madrugada, a cualquier hora. Y eso no le importa a nadie. Entonces, yo pienso que en este 2019 son de los retos que tiene el gobierno, independientemente de las otras cosas, que es imponer el orden, el respeto, la conciencia de que vivimos en una sociedad organizada. Bueno, la verdad es que es costumbre para inicio del año y al final del que se despide, que haya el interés en estos espacios, en estos programas, en estas plataformas así de comunicación, hacerse una evaluación, de un abocarse a plantear las cosas que se hicieron bien, las que uno entiende que se hicieron mal, las que se dejaron de hacer, que ni son mal ni son bien, y el no hacerse o haberse hecho entra en un análisis también. Y en el aspecto de lo que tiene que ver con los temas de corrupción, hubo un tema que es transversal a América Latina y a otros países del mundo, que tiene que ver con el caso de Odebrecht, que nos dieron Odebrecht hasta por los codos y al día de hoy no hay nada definido y parece ser que entrará el 2019 con el mismo show y con una indefinición sobre el tema, a pesar de los pesares. Está el caso de la venta con todo y animales, chivo, vaca y las ratas en los tres brazos. Una situación también que quedó indefinida, como están llenos los tribunales y el sistema jurídico de justicia en la República Dominicana, atomizado el sistema de hechos, de casos, sin que pueda haber de manera clara y definida decisiones. Todo es dejar pendiente, dejar inconcluso, y lo que se define como decisión, valga así señalarse, definitiva de ley, no satisface la población ni el propio sistema jurídico. Situaciones que se dieron en los hospitales con respecto a su construcción, su remodelación, situaciones en el CEA, situaciones en la OISOE, una serie de hechos que mantuvieron por mucho tiempo la atención de la opinión pública nacional, marcaron a la opinión pública y a la dinámica
de los que son los medios de comunicación. Por otro lado, se observó con un alto protagonismo en lo que es el debate político nacional, las situaciones de los partidos políticos, la conclusión de manera definitiva de lo que fue en una reforma profunda, clara, satisfactoria de todos los sectores que convergen en el sistema político dominicano con respecto a una reforma a la ley electoral, sino que se aprobó a pesar de 20 años rumiando esta ley para su aprobación y finalmente se concluye en aceptarse que se aprobó la ley posible, no la esperada, ni la deseada, ni la merecida, ni la necesaria a la coyuntura política democrática del sistema en la República Dominicana, la recomposición y definición de varios liderazgos en el sentido de el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso particular, lograrse posicionar, rescatar su imagen y ponerse al frente de la simpatía más alta de cualquiera de los liderazgos en el país. Es un hecho a resaltar y a tomar en observación como un elemento importante y positivo para la democracia, para el propio Partido de la Liberación Dominicana, el surgimiento de nuevos rostros al interno del PLD con una definición de buscar la candidatura que antes nunca habían sido precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana en el PRM, todo lo que ha sido y fue el debate de Hipólito, Luis Abinader, el papel que vienen jugando en la democracia, que posiciona como la figura más importante de esa organización política a Luis Abinader. Hipólito, uno no entiende, aunque sabe, y pareciera una contradicción que no lo es, el papel en un espacio que luce indefinido y no favorable a la coyuntura para él ser exitoso esta vez, y sigue insistiendo detrás de una candidatura donde sus posibilidades y su momento ya no encaja a una oportunidad de Hipólito Mejía, como siento y creo que en el propio PRM, a pesar de una organización con personas jóvenes, pero con ideas y pensamiento, mente y acciones viejas, no solo a Hipólito, sino a toda esa dirección política, el país le queda grande y están desencajados, para usar un término popular, de estar en capacidad y con éxito asumir la responsabilidad del país, de la sociedad de hoy, con éxito desde el punto de vista de administrarlo. Es un partido donde su dirigencia solo se ha dedicado a estar chismeando y vocero, más que como dirigentes políticos, lucen sindicalistas de los años 60, 70, 80 y principios del 90, sin propuestas claras, solo denunciando y sin base, sin criterio fijo y definido, lo que lo aleja en gran medida de la población para que se enganche y se identifique con propuestas viables, posibles, que puedan la gente identificarse y ver de que desearían que alguien así, que haga esas propuestas viables, pudieran ser presidente de la República, y que aspiraría a alguien a que eso se hiciera por su país o por un determinado sector en la República Dominicana. Y ese discurso vacío, sin lógica, sin sentido, sin definición, aleja cada vez más al PRM y de manera particular a sus liderazgos principales, tanto Hipólito Mejía, que luce muy desgastado, y Luis Abinader no logra con sustancia, con un contenido de valor positivo, que haga empatía, un término muy usado en estos tiempos,
con las masas, con los votantes. El Partido de la Liberación Dominicana es un elemento a señalar, sigue siendo la organización política por encima de un 50%, algo difícil para ser detronado. La misma imagen del presidente Danilo Medina, aunque ha bajado sustancialmente, no así luce una figura desgastada, y sumado esto al posicionamiento por todas las encuestas principales históricas en estos sondeos del país, el señor doctor Leonel Fernández Reina es presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, sigue siendo el activo principal de esa organización. El gobierno, con sus luces y sombras, como es normal y entendible, sigue teniendo una valoración positiva, y en términos general la gente percibe que el presidente Medina, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han venido haciendo aportes importantes al país, lo que sigue siendo un paquete de propuesta PLD, sus dirigentes y sus gobiernos, una situación sumamente imposible en esta coyuntura, en el tramo que falta para las elecciones, a poder vencer por parte de la oposición. En ese cóctel de situaciones en términos políticos, hay que sumar que sigue siendo una fuerza débil en términos ya no del PRM, me refiero a la oposición, sino todo lo que es el conjunto de la oposición. Los partidos alternos siguen cada vez más reduciéndose, su liderazgo sigue siendo sin propuestas, sin una visión a convencer a los sectores económicos, sociales y populares y a las masas, al votante a pie, de que puedan tener la gallardía, la determinación para ser exitoso y avanzar y crecer en esa dirección. Está otro elemento que muchos tuvieron hasta haciéndose traje para ser candidato y entendiendo incluso que iban a ser presidente o que iban a derrocar, a tumbar al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana vía la Marcha Verde. Siempre dije aquí que la Marcha Verde estaba madurando, y en ese proceso, los que bregamos con frutas en producciones agrícolas, sabe que ese proceso que tiene todo lo que está vivo, hasta el ser humano, de niño, de adolescente, de joven, la adultez, hasta su edad octogenaria. Y así las frutas, y así le pasó a la Marcha Verde, que nació sin una cabeza, sin un contenido, como un sindicato cualquiera, desenfocado y con unos prejuicios, con unas ideas que se veían que más que atacar a un mal en la sociedad, era un asunto de hacer daños personales, y con unos criterios que muchos pensaron que esas convocatorias y que era oportuno en un espacio de debilitamiento de los partidos tradicionales era necesario, y en democracia es bueno que cualquier fuerza política que esté en el espíritu de ayudar para que las cosas cambien sería bienvenido, pero vimos que la Marcha Verde y este grupo iba a perecer, iba a madurar, iba a gotear de la altura, y así ocurrió. En un momento decíamos que era una situación nati-muerto, porque no había primero una estructura de un liderazgo que tuviera ese espíritu de marchar y de criticar y de asumir situaciones con una cabeza visible que recogiera ese contenido. Muchos estaban que si yo, timorato, si yo pudiera hacer, yo no podía hacer, porque todo el mundo quiere ser. Y cuando se da una situación que todos queremos salir o quieren salir por una puerta sin que se establezca un orden, el asunto es posible que todos nos quedemos adentro, porque no haya oportunidad, se convierte en puerta cerrada,
los cuerpos de quienes quieren salir al mismo tiempo y primero. Lo que decía Juan Bosch de la ley del cangrejo, que el cangrejo en una lata, en una cubeta, en un espacio, usted lo entra y la misma desesperación y dinámica de su naturaleza por querer salir convierte en una cadena que se obstaculizan una y el otro para hacer posible su salida. Entonces, en el mundo artístico vimos que hubo una gran dinámica de la música que hoy es la industria del arte y de la música dominicana, con un debate que si el merengue, que si el gemboy, que si el rap, que si todos estos géneros musicales de jóvenes que vienen de estos barrios populares que se han convertido en, no solo en artistas exitosos desde el punto de vista de su popularidad nacional e internacional, sino en empresarios exitosos desde el punto de vista de los billetes, y que en 4, 5 y 6 años, 10 años, otros un poco más, un poco menos, tienen fortunas que no solo se le identifican con ser millonarios en pesos dominicanos, sino millonarios en dólares. Y qué bueno que así haya ocurrido en el sector deportivo. Vimos cómo muchos jóvenes fueron firmados y que cambió y cambiará la vida de ellos y de sus familiares, pero muchos también, como vimos, situaciones lamentables de otros que se volvieron locos y se convirtieron en locos muertos, lamentablemente decirlo así, porque lo primero que hicieron cuando le dieron el bono en dólares por algunos de estos equipos de grandes ligas fue comprar un Porsche, un Lexus, y a correr fanático porque anda buscando la muerte. En ese ambiente general, una serie de otras cosas que pudieron producirse, que se dieron favorable o negativo, en definitiva, estamos con luces y sombras en la gran marcha de construir el país y la sociedad que los dominicanos con tanto sacrificio los antepasados han dado como señal, como farol, como antorcha, para que sigamos luchando por una República Dominicana como no la tiene como nación ningún terruño en el mundo. Yo pienso, Brito, que fuera de la aprobación de la ley de partido, que fue más un asunto de Estado también, la ley de partido político fue aprobada de una forma u otra, pero fue aprobada. Yo pienso que fuera de eso, el hecho político más importante fue esa recuperación descomunal que tuvo Leonel Fernández como candidato presidencial. Y como figura política desde el punto de vista de su imagen. A tal punto que las encuestas le colocan por encima del 50%, independientemente de lo que se ha publicado. Ha logrado un posicionamiento privilegiado en el estamento político nacional. El PLD, y eso ya ni siquiera lo digo yo, lo dijo aquí en este programa la politóloga Rosario Espinal. Decía la politóloga Rosario Espinal que el PLD ha logrado convertirse en un monstruo político, un monstruo electoral, a tal punto que ella entiende que incluso supera lo que fue la hegemonía del Partido Reformista o de Balaguer, porque en los 12 años, más que una hegemonía reformista, era una hegemonía de Balaguer. Y ella explicaba que en los 12 años del doctor Balaguer, aunque Balaguer lo controlaba todo, tenía todas las entidades sociales, a la prensa, y tenía un contrapeso importante. Pero sin embargo el PLD ahora lo controla todo y no tiene estamento y tiene hasta las entidades sociales las tiene a su favor y ha ganado los procesos internos en casi todos los sindicatos, con excepción creo que de 2 o 3, creo que el Colegio Médico y
y la ADP. O sea que, y ella explicaba eso. En el caso, por ejemplo, del PRM, el PRM ha tenido un crecimiento importante. Me parece a mí que el PRM, aunque todavía hay municipios donde no ha logrado encajar, que todavía ni siquiera tiene locales abiertos, pero ha logrado un crecimiento en un tiempo relativamente corto, ha logrado un buen crecimiento. En el PRM no sé del caso del PLD, que ya el PLD técnicamente tiene un candidato, pero en el PRM Luis Abinader se perfila como el probable candidato de esa organización, partiendo incluso de eso mismo que tú explicabas, Brito, de que el liderazgo y la aprobación de Hipólito Mejía ha sido muy diezmada. Incluso te iba a sugerir que en el próximo programa analicemos, porque ayer una persona me confió, una persona muy vinculada a esa organización, que Hipólito Mejía va a declinar sus aspiraciones y va a apoyar a Luis Abinader. Pero eso lo vamos a discutir en un programa posterior. Pero pienso que en sentido general el PRM ha logrado un buen posicionamiento. El Partido Revolucionario Dominicano lamentablemente sigue en esa trepidante caída que ha tenido en los últimos años, a tal punto que las encuestas lo colocan muy mal, por debajo del 5%, aparte de ciertos conflictos. Algunos dicen que Tony Peñaguaba no tiene prácticamente una candidatura, sino que está trabajando para que el PRD apoye al expresidente Leonel Fernández. Miguel Vargas le echó un boche público al señor Víctor Gómez, que estaba promoviendo la reelección, y lo quitó como director de comunicaciones. Y esa es la situación del PRD. En el caso del Partido Reformista, el Partido Reformista pienso ya que es un cadáver, aunque en la política nada está escrito, porque hasta la Alianza Social Dominicana se convirtió en PRM, pero el Partido Reformista está muy mal. Yo incluso conversaba con un importante dirigente de esa organización el lunes pasado en el Mirador, y él me decía que el Partido Reformista está rondando entre el 1 y el 1.5%, y me decía, yo pienso que ni que hagamos una alianza vamos a llegar al 5%. Y el Partido Reformista, un partido realmente minoritario ya, está recibiendo la misma cantidad de dinero de la Junta Central Electoral que el PRD y el PLD. Bueno, pues esas son en sentido general las cosas desde el punto de vista político, Brito. Así es. La verdad es que el año cierra con sus altas y bajas en todos estos temas. Indudablemente de que debe haber el espíritu, el interés de cada uno de estos sectores o las autoridades, los actores principales de todas estas áreas, que sirva el año 2018 para hacer un levantamiento de las cosas que pudieron verse hecho y que sirvieron de experiencia para mejorar en el 2019. Es simple que esto se haya convertido en un laboratorio para esas reflexiones y que esperemos un 2019 con mayores éxitos. Vamos, amigos y amigas, a irnos a unos compromisos comerciales y después de esta pausa continuamos con el contenido del programa, que tenemos temas de mucho interés que queremos compartir con ustedes. Volvemos.